Quiero una explicación completa de todo, Mike. Desde el principio y sin que te guardes un solo detalle. Oficial Sánchez, si yo hubiera sabido que Jimmy te había puesto al tanto de todo, créeme que le había pedido a Silvana que te contactara. Jimmy me informó de todo ayer. Entonces tú sabías que Salvador era Ángel desde ayer y no me dijiste nada, Mike. Por favor, llevo semanas enfrente de un criminal sin saberlo. Silvana, no era tan fácil como decírtelo y ya. Tenía que informarte de todo y con lo de Jimmy no hubo tiempo. ¿Es verdad que Jimmy está en la cárcel? Sí, es verdad. Le tendieron una trampa. Compraron a un criminal para que confesara que era su cómplice en el asesinato de un ejecutivo en Davil Enterprises. Esto no puede ser. Las cosas se han complicado mucho últimamente, Ángel. Y con Jimmy en la cárcel no veo cómo podamos continuar la investigación. Ángel es un ex ladrón. Cometió algunos robos en los últimos años, pero no puede ir a la cárcel. Perderíamos nuestra única oportunidad de atrapar a un criminal peor. El cerebro detrás de esos operativos. El Hierro. ¿Pero por qué? Porque Ángel es el único que sabe todo sobre él. El Hierro no sabe que Ángel está vivo y esa es nuestra mayor ventaja. No me queda ninguna duda, Horacio. El documento es clarísimo, ¿verdad? El maldito de Martín nos hizo la jugada perfecta. Nos engañó totalmente y ahora puede tomar las decisiones que le dé la gana sin contar con nuestra aprobación. ¿Cuáles crees tú que sean los planes que él tiene con las empresas? No, Manuela. Es que no voy a creerlo y no voy a aceptarlo. Si tú pretendes que yo me crea semejante historia tan absurda, voy a necesitar algo más que la palabra de un ladrón que se aprovechó de ti. Por favor, Manuela. Mamá, por favor, te tienes que calmar. No me digas que me calme, Virginia. ¿Cómo me voy a calmar? Me están hablando de un hombre que conozco desde hace mucho tiempo. Desde que era un adolescente. Un hombre de toda la confianza de tu padre. El hombre en el que tu padre dejó el futuro de esta familia. ¡Por favor! Ariana. Esa era la intención de Martín. Ganarse la confianza de todos ustedes, especialmente la de Aníbal. ¿Qué dicen los papeles, Virginia? Este documento que firmamos de la fusión es una prueba de que Martín nos engañó. ¿Por qué? Bueno, porque con la creación de esa supuesta nueva compañía, con Global Investment Corporation, pues los estatutos de la sociedad que mi papá creó quedaron anulados. ¿Cómo es posible? Por Dios. A ver, yo les... Ariana, te voy a explicar. En los estatutos de la sociedad familiar quedó establecido que las socias son las que toman las decisiones sobre todo el patrimonio. Pero ahora Global Investment Corporation es la socia mayoritaria por encima de ustedes. Así que esa empresa y Martín, como su presidente, toman todas las decisiones. Yo hablo. Martín, qué sorpresa. Mamá, yo necesito que tú te tranquilices, por favor. Por favor, mamá, Martín no puede sospechar nada. Te lo rogamos, por favor, compórtate. Hola. Amor. ¿Y eso? ¿Qué haces aquí? Te dije que no me demoraba en llegar. Vine a ver si puedo hacer algo para ayudar. Virginia, no sabes cuánto lamento la injusticia que se está cometiendo con Jimmy. Gracias, Martín. Yo estoy segura de que todo esto se va a aclarar muy pronto. Por supuesto que sí. Ariana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No? Lo que pasa es que Ariana está muy mal con todo lo de Jimmy, no se controla. Mamá, tú necesitas que yo te acompañe. Vamos al cuarto, descansas. Sí, mamá. A ponerte así no te hace bien, anda. Ariana, no te preocupes por nada. Manuela y Horacio se van a hacer cargo de todo. Para eso somos una familia, para apoyarnos los unos a los otros. Vas a ver que todo va a salir bien. Ángel, no te imaginas cómo nos... Digo, Salvador. Hola, Lucas. Pues aquí estamos el detective Sánchez, Silvana y yo discutiendo el caso de Martín Acero. Martín. Dime que todo esto es una equivocación. Dime que es una mentira, que no es cierto, que es un engaño, de que alguien está tratando de hacernos daño. ¡Dímelo!
Mariana, lo que pasó con Jimmy no... Yo no estoy hablando de Jimmy. Hablo de todo lo demás. Ma, Lo demás... ¿De qué estás hablando? de lo de la fusión, Martín. Lo que pasa es que estuvimos revisando el documento que firmamos con Global Investments y bueno, encontramos que los estatutos que había creado mi papá, pues, quedaron anulados. Claro, amor, y pues mi mamá se enteró y se puso así, se puso muy mal. ¿Cuándo estuvieron revisando el documento? Hoy, de hecho, hoy. Martín, lo que pasa es que yo fui a la oficina y le saqué copias a los documentos. Y bueno, mi amor, según eso, pues no tenemos ningún poder de decisión. Los términos de esa fusión cambiaron un poco las cosas. Pero, Manuela, tú hiciste esto a mis espaldas, ¿no? Lo lamento, Martín. Lo que pasa, Martín, es que, bueno, firmamos este documento sin saber exactamente lo que decía. Obviamente porque confiamos plenamente en ti. Y tiene que seguir confiando, Virginia. A menos que haya una razón por la que no confíen. Y en ese caso, ¿por qué no lo hablamos de una vez? Ariana, tú sabes que puedes decirme lo que sea. ¿Por qué no están confiando en mí? ¿Qué he hecho todos estos años distinto a velar por los intereses de ustedes, que son mi familia? Marina. Marina. Contactos. Bar, Carmen, Doctor Sabina, Jenny, Lola, Martín. Llamadas. Carmen, Martín, Jenny, Lola, Doctor Sabina. Mensaje. You have a new message. Marina, te estamos llamando del consultorio del doctor Sabina. El doctor quiere cambiarte de prescripción por un nuevo medicamento, mejor que el que llevas tomando hasta ahora, y quiere que lo llames lo antes posible. A ver si te animas a probarlo por todo el próximo año. Cuando escuches este mensaje, llámanos. Adiós. ¿Marina está tomando un medicamento por un año? ¿Estará enferma? Doctor Sabina. Era algo necesario. El conglomerado necesitaba una inyección de capital. Y la única manera era aceptando los términos de Global Investment. Y bueno, ¿y quiénes son los que tomarían las decisiones? Ellos, su junta directiva. Pero estando yo como presidente de la nueva sociedad, voy a garantizar que el patrimonio de ustedes tres no se vea afectado. Al contrario, mi idea es multiplicarlo. Lo siento, pero van a tener que confiar en mí. Aníbal lo haría. Hola. Ariana ya está más tranquila. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? No sé, tal vez debería tratar de hablar yo solo con Ariana, tratar de hacerle entender que esto no es algo terrible, que puede ser algo muy bueno para todos. No, Martín, yo creo que mi mamá necesita tiempo para pensar. Vamos a dejarla tranquila. Pero yo me encargo de mi mamá, ustedes tranquilos. Claro. Está bien. Virginia, cualquier cosa que necesites, lo que sea, no dudes, llámame. Gracias, gracias.
Horacio, qué placer, como siempre. Gracias, igual. Cuídate, por favor, Manuela. Horacio, ¿qué le dijiste a mi mamá? Solo dejé que llorara y llorara. Pero ella se está convenciendo de que aquí el único enemigo es Martín. Enemigo que acaba de llevarse a una de sus víctimas a su casa. Hice lo que consideré que debía hacer dadas las circunstancias. Y si no lo hubiera hecho, Ángel estaría muerto y nunca se haría justicia. No, papá, es que debiste confiar en mí. Yo no te podía decir la verdad. Estábamos rehaciendo nuestra relación. Y después me enteré que eres policía. ¿Sabes qué? Yo creo que todo esto fue un error, papá. Si hubiéramos seguido separados como hasta ahora, la vida de todos estaría mucho más tranquila, ¿no? Silvana, te voy a pedir de favor que no lo tomes contra Lucas. Él lo único que ha hecho es ser un papá para mí. Gracias a él estoy vivo. Tú no me obligaste a ayudarte. Yo hice lo que creí justo. Espero que esto no dañe nuestra relación. Y te pido, por favor, que lo entiendas. Te comportaste como un padre para Ángel, pero no para mí. Silvana, espera. Tranquilo, Mike. Tranquilo que yo no pienso delatarlos y eso es lo que les preocupa. Voy a hablar con ella. Lucas, yo sabía que tarde o temprano algo así iba a pasar. Lo que tenía que haber hecho es irme hace tiempo. Ay, Ángel, Silvana regresó a mi vida gracias a ti. Y también un poco por eso es que ella se ha quedado tanto tiempo. Pero ella está molesta porque se siente como si estuviera dejada hacia un lado. Pero esto va a terminar uniéndonos muchísimo más, te lo aseguro. Pues eso espero porque me preocupa lo que pueda pasar con ella. Suficientes preocupaciones tienes tú ya, incluyendo lo que pasó hoy en la muestra. ¿Qué pasó? Fue un éxito total. Representando el barrio son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad entre tantos